¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos están. A ver, vamos a acomodar un poquito la cámara. Creo que no quedó bien, ¿o sí? No sé. Pues en redes se armó una polémica con un profesor de economía. Entiendo que es profesor de economía. No sé exactamente dónde da clases y todo. Pues eso es irrelevante. Él decía que los trabajadores de los supermercados estaban aburguesados. Entonces nosotros, claro, no estábamos de acuerdo porque el trabajador de un supermercado tiene un salario mínimo, tiene unas condiciones de vida en las que no se le permite, ¿no? El acceso a cierta información, no se le permite el hecho de poder tener esparcimiento, cultura, por las jornadas laborales, por el salario, por las condiciones de sometimiento en las que está inmerso o inserto y por una cuestión que yo creo que debería también hacernos ruido, que es el hecho de que el ocio también se ha mercantilizado. Entonces el ocio se ha mercantilizado, todo, ¿no? Todo se ha mercantilizado, el proceso de... pues, están sometidos por el mismo proceso de producción capitalista. Entonces, aquí se armó un debate, entonces él dijo, están aburguesados, dice, los trabajadores de los supermercados están aburguesados. Claro, ya nosotros decimos, bueno, entonces hay que utilizar los conceptos correctos. El concepto correcto sería alienado, ¿no? Porque aburguesado significa que existe un privilegio o que hay un privilegio, por ejemplo, él siendo profesor es él soy trabajador, dice, sí, claro, o sea, nadie lo niega, pero eres un trabajador que está mucho mejor posicionado que un trabajador de Walmart. Y tienes acceso a una cierta información y tienes mucho menor desgaste como profesor que un trabajador físico o alguien que hace un trabajo manual, ¿no? Entonces, tu grado de alienación es mucho menor. No quiere decir que no exista, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge la polémica realmente? Yo creo que nos tendríamos que remontar hasta Hegel, que hizo, digamos, en el concepto este de, ¿cómo se llama? Su libro, ¿no? Filosofía del Derecho, donde él menciona esta cuestión de que, bueno, como ya somos miembros de un Estado, somos ciudadanos, tenemos que ceder ciertos derechos individuales por el bien del Estado, ¿no? O la comunidad. Entonces hay una renuncia a ciertos derechos individuales. Claro, así luego se justificó el sistema capitalista. El sistema capitalista se justificó diciendo, bueno, pues por el bien de la colectividad hay que, por el bien, ya no por el bien de la colectividad, por el bien del sistema capitalista hay que pagarles poco, ¿no? A los trabajadores hay que pagarles poco, a, a muchos para que siga existiendo esa producción y se puedan seguir vendiendo mercancías. Entonces, Hegel pues utiliza esa especie de crítica, ¿no? O de análisis. Luego también dice, pues el trabajo siempre será alienado porque él utiliza un concepto que le llama, si no me equivoco, dialéctica de la necesidad y el trabajo, algo así. Dialéctica de la necesidad, vamos a dejarlo ahí. Entonces él dice, siempre, como las necesidades van, vamos a imaginarnos en una carrera de 100 metros, siempre van adelante, tú vas corriendo y siempre tus necesidades van a ser mayores que tu producción,
de lo que tú produces, ¿no? Entonces él dice siempre, nunca vas a estar satisfecho. Entonces, luego él también utiliza un concepto que se llama enajenación, perdón. Entonces, ese concepto es más que nada la idea de que primero surge la idea y luego pues la realizas por medio del trabajo, ¿no? Entonces, como hay una separación, lo que tú realizas pues, es algo externo a ti, pues entonces se da una separación, ¿no? Entre el producto de tu trabajo y tu ser, digamos, ¿no? Entonces, hasta ahí pudiéramos decir que, que estamos tratando de seguirle el paso a de dónde surge el concepto de alienación, que es un concepto que surge y es muy antiguo, digamos, desde tiempos de 2000, 3000 años, y surge como un concepto religioso, ¿no? Más que nada. Claro, luego Hegel lo retoma y de ahí lo retoma Marx. No solamente de ahí, pero básicamente lo retoma Marx. ¿En qué sentido lo retoma Marx? Entonces Marx dice, no, espérate Hegel, porque tú estás diciendo que siempre va a existir trabajo alienado. Y lo que yo te digo es que no, que el trabajo alienado como se vive hoy, como lo entendemos hoy, es simplemente por la forma de organización económica, social, que rige, ¿no?, nuestra sociedad. Entonces, él dice también, no siempre va a ser un trabajo enajenado. O sea, no porque hagas algo externamente para que tengas idea de hacer algo y ese producto se separe de tu ser o de tu cuerpo y lo tengas que entregar a otro, que esa es la enajenación, significa que es algo negativo, ¿no? Entonces él dice, pues eso se da porque vivimos en un régimen que es de producción de mercancías. Y entonces sí, el productor de las mercancías, el productor de la riqueza, el trabajador, se separa de esas mercancías y a lo mejor nunca las consume, las produce. Entonces, claro, en la antigüedad, pues sí, por poner un ejemplo, en el feudalismo, el campesino, el siervo, ¿no? Hacía producía, no se podía ir de la tierra, pero también eso era una ventaja, porque no se moría de hambre, porque la tierra le pertenecía a él. Incluso se habla de que 50-50, ¿no? 50 de producción para el campesino y 50% para los señores ahí feudales o cualquier ente, porque habían demasiados, era una sociedad y compleja, como lo es ahora, como yo creo que como siempre lo ha sido, las sociedades siempre han sido complejas. Entonces, siguiendo esta línea de donde vamos, pues Marx le dice a Hegel, no, espérate, pues el trabajo alienado es por esto, es por la sociedad que tenemos hoy en día y no siempre tiene que ser un trabajo alienado, ni tampoco un trabajo enajenado, porque la tierra estaba pegada al campesino y el campesino pegado a la tierra, no se podía mover, pero tampoco se moría de hambre. Entonces, eso era una ventaja. Entonces, hubo una separación. Lo primero que sucedió, digamos, es que se les quitó la tierra, ¿no? Es lo que Marx habla ahí en la acumulación originaria. Claro, hay otros autores que mencionan que a lo mejor no fue de esa forma, o sea, que sí hubo procesos violentos en algunos casos,
para imponer el régimen burgués o el régimen de producción capitalista, pero también pudo darse en pequeña escala, que eso es lo que están mencionando algunos autores, ¿no? Que ese sería el caso de México, ¿no? Con las colonias que se tuvo que implantar no de forma masiva, como en Inglaterra quizás, sino de forma escalada, ¿no? Primero en un pequeño lugar y entonces ahí tu ejército industrial de reserva que tenías, que era gente que venía, que no tenía que no estaba trabajando la tierra y que estaba ahí también, digamos, como un sobrante, ¿no? Qué palabra fuerte, de la sociedad, pues los llevabas a trabajar a tu fábrica, ¿no? Entonces, luego, claro, ellos buscaron la manera de que todos sean trabajadores asalariados, pero fue un proceso de siglos. Entonces, ya Marx les dice, ¿sabes qué, cabrón? O sea, Hegel dice, no, pues trabajo alienado o trabajo enajenado. Siempre va a existir. Y Marx ya le dice que no, o sea, simplemente le dice que no, pero porque Hegel tenía una concepción idealista del trabajo y Marx tiene una concepción materialista del trabajo. Y entonces Marx dice, Hegel tiene una visión antropológica, piensa que siempre el trabajo va a ser alienado, y Marx dice no. O sea, Marx tiene una visión histórica y, transitoria, ¿no? Del trabajo. Entonces, de ahí surge, ¿qué sería entonces la alienación? Puede ser alienación económica, ¿no? Que sería el caso de los trabajadores de los supermercados. Que eso no significa que nunca hayan leído nada, sino que por sus propias condiciones es muy difícil que se rebelen. Y no podemos revictimizarlos diciéndoles que están aburguesados, porque el aburguesamiento implica un privilegio. El aburguesamiento implica un privilegio más, digamos, eres funcionario, te vuelves funcionario, entonces ya no quieres dejar de ser funcionario, estás más cómodo ahí. Tienes un privilegio como a nivel partidista, algún cargo en algún partido, tienes, básicamente te burocratizas. Eso sería como trabajador el aburguesamiento, ¿no? Tienes una especie de privilegio. ¿Qué privilegios tienen los trabajadores de los supermercados, ¿no? Yo le haría la pregunta aquí al profesor de economía. Y entonces que él pues nos diga. Claro, yo pienso que utiliza los conceptos y las categorías de forma... Creo que el sol se está yendo, entonces me voy a poner... Estoy de visita aquí con... A ver, me voy a poner hacia allá. Ahí, a ver. Bueno, ahí estamos. Que nos diga, ¿no? Realmente si nosotros como trabajadores o la mayoría de los trabajadores están aburguesados, pues qué privilegios tienen, ¿no? Para decirlo. Más bien están alienados por el mismo proceso de producción capitalista, ¿no? Dicho eso, y también hay que entender, bueno, pues no es lo mismo alienación que enajenación, o sea, no habría que entenderlo, o sea, de esa manera, que no es igual. Y que también hay muchos tipos de alienación, no solamente alienación económica. Normalmente utilizamos esta cuestión de enajenación mental o conceptos que los usamos muy fácilmente, pero que no terminamos de entenderlos, ¿no? Yo eso pienso, ¿no? Que a veces no terminamos de entenderlos. ¿Y qué otro concepto? A ver. ¿Qué otro concepto podemos utilizar? Ah, el de reificación, ¿no? Reificación,
que lo utiliza también Marx para... ¿Qué es la reificación? Pues bueno, básicamente es cuando utilizas eh, las relaciones humanas como si fueran cosas, ¿no? Las relaciones sociales como si fueran cosas. Entonces, ya, por ejemplo, en el libro de Ernest Mandel menciona dos ejemplos, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo le llaman ellos? Camarera. Mesera, ¿no? Una mesera, está así atareada por todas las órdenes que tiene que llevar y tiene que llevar, ¿no? A los comensales y entonces en un momento le hablan y le dice, usted es el de la hamburguesa con papas, ¿no? Entonces dice, ya no es un nombre, o sea, ya no es una persona, no, usted es el de la hamburguesa con papas, ¿no? Y entonces no porque ella tenga mala intención o porque ella deshumanice, sino porque el mismo proceso de producción en el que estamos insertos o en el mismo sistema capitalista que estamos insertos nos lleva a hacer esos comentarios. Y entonces ya tú ves como objetos a las personas y a las relaciones. Un, no sería, puede ser un sinónimo, cosificación, ¿no? Normalmente ese se usa en aspectos de la mujer, cuando dicen me estás cosificando, me ves como objeto sexual, ¿no? Puede ser también, sí, sí. Es parte de lo que, de la reificación. Y otro ejemplo que pone, mmm, que me estoy tratando de acordar, a ver. Bueno, ese es el que recuerdo ahorita, pero también, bueno, también cuando le preguntas a alguien, ¿cómo va? Ya no le preguntas siempre es como, ¿cómo va el negocio, no? O sea, ya no es cómo te va, cómo te sientes. Normalmente nadie te pregunta cómo te sientes, ¿no? Es curioso. Solo cuando pasa algo dicen, bueno, ¿y cómo te sientes? Es muy raro, pero normalmente la gente, así en las pláticas cotidianas, dice, oye, ¿cómo? Yo sí preguntaba mucho, ¿cómo estás? Pero cuando estaba en la carrera, recuerdo. Eh, pero la mayoría de la gente, oye, ¿cómo va el negocio? ¿Cómo va? O sea, siempre es como que cosas materiales, ¿no? Cómo va el negocio? ¿No? Más que nada de eso. O aquí en México se utilizaba, bueno, al menos en el sureste decían, ¿no? Pues ves a alguien trabajando y ya te decían, ya mero, ¿no? Era parte de eso, ¿no? También la reificación, pero también la reificación es quizás más compleja porque empiezas por ejemplo, el amor ya se vuelve algo de que tienes que regalar en su cumpleaños, tienes que acordarte de su aniversario. Y a lo mejor ya no ves a tu pareja, no estás con ella por amor, o sea, a lo mejor tu pareja está por interés contigo o viceversa, ambos, ¿no? Entonces ya las relaciones de pareja, que eso también lo dice en el manifiesto Marx, no lo desarrolla, simplemente lo dice, que que las, que solo los burgueses tienen familia, ¿no? Solo ellos disfrutan la familia. Y aún así también les gusta estar coqueteando con las mujeres de otros burgueses. O sea, y con proletarias, ¿no? Entonces, ellos tienen familia porque ellos tienen los recursos y la suficiente seguridad económica o la acumulación, como le quieran llamar, para poder estar haciendo una vida familiar, ¿no? Los proletarios ya no pueden tener familia. Incluso hay gente que dice, bueno, tengo hijos, pero no lo veo porque estoy trabajando todo el día. Entonces, ya para finalizar el video, no hacerlo tan largo, pero creo que era necesario hacer estos comentarios, es alienación, enajenación, reificación, y por ahí pudiéramos agregar otros conceptos que luego los vamos a tratar de abordar aquí en esta plática,
y de manera general, ¿no? Alienación, enajenación, ya hablamos, y reificación. Entonces, pues ahí se los dejo. Espero que les guste el video. Ahorita estoy de visita aquí con unos familiares. Estoy aquí en el... Son estas casas, ¿no? Antiguas, coloniales. Pero no se ve, creo que no se ve. La verdad es que me está pegando aquí el sol de lleno. Pero bueno, aquí realmente ya es el patio. Estamos aquí en el patiecito. A ver si les muestro. Bueno, y aquí. Ya aquí estoy. Pues les mando un saludo y vamos a estar en contacto.